En Nosgoth, incluso los dioses pueden sangrar. Antes de Cain, antes de Raziel, antes incluso de que los pilares fueran erigidos, existió una raza que gobernaba la tierra como verdaderos ángeles. Los antiguos vampiros, majestuosos, sabios e imponentes, creían ser los mensajeros del equilibrio eterno. Pero ¿qué sucede cuando los protectores se convierten en depredadores? ¿Cuando la fe en un dios se transforma en silencio y abandono? ¿Habrán sido los antiguos los mesías traicionados por el destino? ¿O simplemente malditos, condenados a alimentarse de sangre y desaparecer en la oscuridad? Hoy vamos a sumergirnos en la verdad más oscura detrás de la mayor tragedia de Nosgoth, la caída de los antiguos vampiros. Y te lo pido desde ya, deja tu like, porque eso fortalece muchísimo el canal, y suscríbete para no perderte ninguna de las teorías y misterios oscuros que todavía vamos a explorar en el universo de Legacy of Kain. Antes de cualquier civilización humana, antes del ascenso de los pilares, una raza de seres majestuosos dominaba Nosgoth, los antiguos vampiros. Con alas negras que cortaban los cielos y una apariencia casi angelical, eran vistos como la forma más pura de poder y sabiduría en el mundo. Su linaje no solo gobernaba, sino que también inspiraba temor y reverencia en todas las demás especies. Estos seres creían estar conectados directamente a la esencia de la creación, y su fe se dirigía a una divinidad antigua, el Elder God, el Señor de la Rueda del Destino. Eran los primeros sacerdotes y guerreros de esa creencia, convirtiendo a otras razas al culto de la rueda de nacimiento, muerte y renacimiento. Para ellos, su misión no era de conquista, sino de preservación. Eran guardianes de un equilibrio sagrado que trascendía el tiempo. Cada victoria, cada acto de guerra y cada sacrificio era visto como parte de un plan mayor, orquestado por la entidad a la que llamaban Dios. Sin embargo, la fe ciega en la rueda del destino también sería la semilla de su ruina, porque en Nosgoth incluso la fe puede convertirse en una cadena. Entre todas las razas, solo una se atrevió a resistir la doctrina impuesta por los antiguos, los Hylden. Rechazando la rueda del destino, no aceptaban que sus vidas fueran controladas por una entidad invisible que exigía sumisión. Para los Hylden, la inmortalidad y la libertad eran derechos innegociables. Ese choque ideológico pronto se transformó en guerra. Una guerra no solo por territorio, sino por creencia e identidad. Los antiguos defendían el ciclo eterno de nacimiento y muerte. Los Hylden defendían la libertad de escapar de él. Ninguno de los bandos cedió, y así comenzó un conflicto devastador que duraría un milenio entero. Los campos de batalla se convirtieron en cementerios interminables, y tanto los antiguos como los Hylden fueron diezmados en números incontables. Aún así, la guerra no trajo una victoria definitiva para ninguno de los dos lados. Fue entonces cuando ambos decidieron recurrir a la magia y a la creación de armas absolutas, en un intento de poner fin a aquel enfrentamiento interminable. Para terminar la guerra, los antiguos conjuraron un hechizo que cambiaría el destino del mundo para siempre. 9 de los más poderosos entre ellos erigieron los pilares de Nosgoth, monumentos que sellaron a los Hylden en una dimensión paralela. Era la victoria definitiva, pero a un precio terrible. Al crear los pilares, los antiguos no solo desterraron a sus enemigos, también sellaron su propio futuro. Pues, como parte del contraataque, los Hylden lanzaron una maldición que transformaría a los antiguos para siempre. Lo que antes era una raza alada, radiante y fértil, se volvió estéril, obligada a beber sangre para sobrevivir y maldita con una inmortalidad que pronto se revelaría como un peso insoportable. Habían ganado la guerra, pero se condenaron a sí mismos. Nosgoth nunca volvería a ser el mismo y la gloria de los antiguos comenzaba a desmoronarse.
La maldición Hilden no fue solo física, fue espiritual. Los antiguos, antes criaturas que vivían en armonía con la rueda del destino, fueron rechazados por el Elder God. Su conexión divina fue cortada, y por primera vez conocieron el silencio absoluto de su Dios. Inmortales y abandonados, muchos enloquecieron. Algunos buscaron en la sed de sangre un propósito distorsionado para continuar existiendo, mientras que otros simplemente eligieron la muerte, creyendo que el suicidio podría devolverlos al ciclo de la rueda. La nueva condición de los antiguos no era solo biológica, sino existencial. No solo habían perdido su fertilidad, sino también su fe, quedando condenados a vagar como depredadores malditos en un mundo que antes gobernaban con majestuosidad. Fue en ese vacío donde nació la figura del vampiro tal como lo conocemos, ya no un ser angelical y divino, sino un cazador nocturno, prisionero de su propia sed. Si antes los antiguos eran los favoritos del Elder God, tras la maldición fueron rechazados y abandonados. El silencio de la divinidad fue interpretado como traición, y muchos de los ancianos no pudieron soportar la ausencia de la voz que había guiado sus vidas durante milenios. Sin un propósito, su sociedad entró en colapso. Lo que antes era una civilización organizada y poderosa se convirtió en un pueblo fragmentado, dividido entre aquellos que aún buscaban seguir el camino del equilibrio y aquellos que simplemente se entregaron a la maldición depredadora. La ausencia del Elder God también abrió espacio para dudas peligrosas. Algunos comenzaron a preguntarse si la fe de toda una raza no había sido manipulada desde el principio. Al fin y al cabo, ¿un Dios que da la espalda a sus seguidores sería realmente un Dios? Ese silencio resonaría por siglos, moldeando no solo la tragedia de los antiguos, sino todo el destino de Nosgoth. Y antes de seguir adelante, quiero pedirte algo muy rápido. Deja tu like si esta historia ya te está atrapando, porque eso fortalece muchísimo el canal y me ayuda a seguir trayéndote estos secretos ocultos de Legacy of Kain. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que voy a revelar al final de este video sobre el verdadero destino de los antiguos vampiros es algo que casi nadie conoce. La maldición de los Hilden no solo transformó a los antiguos vampiros en inmortales malditos, sino que también desmanteló la estructura de su civilización. Antes del peso de la esterilidad, vivían como una sociedad organizada, con linajes, tradiciones y una nobleza que mantenía viva su cultura. La imposibilidad de generar nuevos descendientes hizo que su especie se convirtiera en una línea de sangre interrumpida, condenada a extinguirse lentamente. Cada anciano que caía no era solo una muerte individual, sino el borrado irreversible de un fragmento de su historia colectiva. Para compensar esa falla, los antiguos transfirieron su maldición a los humanos, creando la raza vampírica que heredaría parte de sus poderes. Pero ese acto no fue un regalo, fue un peso impuesto a la humanidad, que pasó a cargar el dolor y la sed de sangre como legado. La ruina de la sociedad ancestral demuestra que los antiguos no fueron solo víctimas. También se convirtieron en agentes de sufrimiento, transformando su maldición en un ciclo eterno que maldeciría a Nosgoth para siempre. Mientras los antiguos se debilitaban, los humanos prosperaban. Liberados de la sombra de una raza dominante, comenzaron a construir sus propios reinos, multiplicándose en número y fuerza. Los pilares de Nosgoth, originalmente ligados al destino de los antiguos, pasaron a elegir guardianes humanos para sostener su magia. Esta transición fue como un golpe final a la soberanía vampírica. Lo que antes era un derecho divino, ahora se convertía en un peso transferido a frágiles mortales. Los antiguos, otrora gobernantes del mundo, observaban impotentes mientras los humanos asumían los papeles que debían haber sido suyos. La historia se reescribía ante sus ojos, y ya no eran protagonistas. La humanidad no solo heredaba el poder de los pilares, sino también, poco a poco, el destino de Nosgoth. Entre todos los antiguos, solo uno sobrevivió a los siglos, Janos Audron, guardián del Pilar del Aire,
cargaba en sus alas negras la memoria viva de una raza perdida. Janos no era solo el último de su especie, también era un símbolo de esperanza y de tragedia. Como un dios caído, vagaba por las sombras, observando a los descendientes humanos ocupar los lugares que antes pertenecían a sus hermanos. Fue él quien guardó la Reaver, la espada destinada al Scion of Balance. Su misión ya no era de dominio, sino de preservación, mantener viva una llama casi extinguida de la grandeza de su raza. Su supervivencia, sin embargo, no fue suficiente para rescatar a los antiguos de la extinción. Era solo un recuerdo solitario de un pasado olvidado. La gran cuestión que se cierne sobre los antiguos es paradójica. ¿Fueron mesías destinados a conducir a Nosgoth hacia el equilibrio, o fueron malditos instrumentos ciegos de una manipulación mayor? Por un lado, erigieron los pilares y desterraron a los Hilden, salvando al mundo de una amenaza que podría haberlo destruido por completo. Su sacrificio, en cierto sentido, garantizó la continuidad de Nosgoth. Por otro lado, su fe ciega en el Elder God y su sumisión a la rueda del destino los transformaron en peones de una divinidad que quizás nunca tuvo intención de salvar a nadie. Al ser malditos y abandonados, se rebelaron no como dioses, sino como víctimas. Fueron salvadores y, al mismo tiempo, ejemplos perfectos de cómo incluso los más nobles pueden ser engañados. Aun desaparecidos, los antiguos nunca dejaron de influir en Nosgoth. Su guerra contra los Hilden moldeó los cimientos de la historia. Su maldición dio origen a la línea vampírica que aún acecha el mundo. La creación de los pilares permanece como su mayor legado, y también como su prisión. Cada evento de la saga, cada sacrificio y cada revuelta remonta al acto desesperado de 9 vampiros que intentaban salvar a su raza. Janos Audron se convirtió en la última voz de su gloria perdida, y a través de él, el eco de los antiguos sigue vivo. Al final, la gran pregunta permanece. ¿Los antiguos vampiros fueron mesías, intentando salvar el mundo al desterrar a los Hilden? ¿O fueron malditos, condenando no solo a sí mismos, sino también a todas las generaciones futuras? Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Este es el momento de fortalecer el canal. Deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal crezca, y suscríbete, porque aún tenemos muchas historias oscuras, revelaciones ocultas y teorías que cambiarán la forma en la que ves Legacy of Kain. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de Nosgoth. Y recuerda, los dioses no siempre cuentan toda la verdad.